Dios los bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar con las lecciones que nos preparan para ir, en cuanto nos den luz verde, para ir a la cita con Dios. Nos quedamos en la lección 2, pero ahora vamos a ver la lección 3. Nuestra lección 3 se llama La importancia de la oración, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué es orar, cómo lo debemos de hacer, qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos recibir respuesta y cómo debemos, cuál es la forma correcta. Pero primero vamos a orar, que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos guíe para llevar a cabo todo lo que aprendamos en esta lección, ¿sí? Padre bendito, venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos, mi Señor, por esta lección. Gracias te damos, Padre mío, porque tú nos enseñas cada día más de tu palabra, más de tu presencia. Tu palabra dice que escudriñemos tus escrituras porque tal os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Y así lo creemos, Señor. Tu palabra nos enseña, Padre mío, cuál es el camino, la verdad y la vida que eres tú, mi Señor Jesús. Ayúdanos a comprender esta lección. Disponemos nuestro corazón y te pedimos que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para comprenderla y para ponerla por obra. Quita todo lo que esté estorbando en nuestras vidas en esta hora. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Padre mío, a que, como está escrito en tu palabra, que tu presencia, Espíritu Santo, nos recordarás todas las cosas. Recuérdanos, Espíritu Santo, todo lo que vamos a aprender en esta lección, pero sobre todo que no sea sabiduría humana, sino sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces que eres tú, mi Señor. Gracias, Padre mío, por esta enseñanza que vamos a recibir y ayúdanos a ponerla en práctica. Queremos ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Amén. Pues amén, hermanos. En sus hojas vamos a ver la lección que tiene el número 3, que se llama La importancia de la oración. Y en el número 1, romano, viene una pregunta y la vamos a completar con la palabra oración para que diga qué es la oración. Ahí en esa línea vacía vamos a poner oración antes del signo de interrogación. Y nos dice en el punto 1, en el inciso 1, dice, orar es hablar con Dios, como se habla con las personas con quienes nos, y en la siguiente línea vamos a poner relacionamos. Entre paréntesis dice padres, amigos, jefes, etc. Es algo normal como nuestra relación con los demás, siendo una necesidad diaria y no una práctica casual. Ahí en esa línea vamos a escribir práctica casual. Entonces va a quedar así el punto romano. ¿Qué es la oración? Orar es hablar con Dios, como se habla con las personas con quienes nos relacionamos, padres, amigos, jefes, etc. Es algo normal como nuestra relación con los demás, siendo una necesidad diaria y no una práctica casual. Entonces, resumimos, orar es hablar. Así como ahorita estamos hablando, ¿sí? Si nosotros queremos orar, queremos hablar con Dios, es estar orando. Y no nada más va a ser una práctica casual, o sea, de vez en cuando, cada vez que voy a la iglesia, entonces sí me voy a poner a orar. Cada vez que a lo mejor nos convoquen y nos digan, hay una necesidad, hay que orar. No. Dice aquí que es una práctica diaria, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué es una práctica diaria? Porque dice aquí que es la forma en que las personas se hablan para relacionarse. Por ejemplo, los que están casados, los hermanos que están casados, yo no creo que estás con tu esposo o con tu esposa y no entablen o no crucen ni una palabra en todo el día, ¿sí? Entonces, las personas, por ejemplo, los padres con los hijos. Los padres que no hablan con los hijos, o sea, en todo el día están en una misma casa, en una misma habitación y no hablan, pues no se van a conocer, ¿sí? Por eso es que muchas veces hay ese distanciamiento, tanto en los matrimonios como en las relaciones con los padres y con los hijos. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Entonces, en nosotros, por ejemplo, si tú tienes amigos, para conservar esa amistad, pues le mandas a veces que un mensaje, le llamas, se visitan. Es decir, la amistad, una relación con una persona se tiene que cultivar
para que esa relación, esa amistad vaya creciendo. Si no, esa amistad, esa relación va a desaparecer. Entonces, con Dios tenemos que cultivar esa relación con Dios para que lo conozcamos. Entre más platicamos con alguien, más le conocemos. Y entre más platicamos con esta persona, muchas veces llegamos a expresarnos de la misma manera. Tal vez llegamos a usar las mismas palabras, a lo mejor hasta hacemos las mismas expresiones con nuestra cara. O a veces, por ejemplo, mis hijas a veces yo nada más veo que se ríen y se están mirando y a veces se cuentan muchas cosas con solo la mirada o gestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas platican mucho, se relacionan. Entonces, con Dios es igual. Con Dios debemos tener una relación, una comunicación diaria para que nosotros nos impregnemos de la esencia de Dios, de la presencia de Dios y podamos ver, ¿sí? Cómo ve Dios la vida, cómo ve Dios los problemas, cómo ve Dios a las personas. ¿Cómo te puedes dar cuenta que una persona no ora? ¿Sí? Porque siempre está pidiendo, ¿sí?, que alguien ore por él. Cuando una persona siempre está pidiendo que alguien ore por él, ¿sí?, continuamente, aún por las cosas muy pequeñas, ¿sí? Es decir, miren, es muy diferente que tú dependas de Dios y que ores continuamente, como lo dice aquí, diariamente, y tú mismo le pidas a Dios por cosas muy pequeñas. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de Dios hasta en lo más pequeño. Pero es algo o sea, totalmente diferente cuando alguien pide que oren por él por cosas muy pequeñas o muy cotidianas. Cuando una persona está continuamente pidiendo ese tipo de oración es porque no habla con Dios, es porque él no lleva una vida de oración, siempre está pidiendo que alguien ore por él, que siempre haya un intermediario entre él y Dios. Y Dios no es así. Dios quiere que le hablemos cara a cara, que le hablemos íntimamente. Se les ha dicho a los hermanos discípulos, ¿sí?, que entremos a nuestra cámara secreta y oremos, que hablemos. Es decir, oremos es hablarle a Dios, conocerlo. Entonces, cuando tú vas conociendo más a Dios a través de la oración, te vas dando cuenta que todo, como dice la palabra, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. Es decir, ya no se te va a hacer imposible ver milagros, creer a su palabra, porque estás teniendo una relación con Dios, porque estás hablando con Dios, estás orando con Dios y lo estás conociendo cada día más, ¿sí? Entonces, en el inciso 2 dice, alguien dijo, la oración es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente, Dios y el hombre. Ahí vas a escribir el hombre, ¿sí? Dice aquí, amén, hermanos, dice aquí. Entonces, la oración es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente, Dios y el hombre. Ahí vamos a poner el hombre. Dicho en otras palabras, la oración es comunicarse con Dios, ¿sí? Es decir, entre más nos comuniquemos con Dios, más vamos a recibir respuesta de Dios porque lo estamos conociendo más. En el inciso 3 dice, la oración es mucho más que palabras, es una expresión del corazón. Ahí en esa línea van a escribir corazón. Dice, es una expresión del corazón hacia Dios. Es una experiencia. Van a escribir ahí experiencia. Una relación. En la siguiente línea van a escribir relación, no una actividad. Entonces queda en el inciso 3, queda así. La oración es mucho más que palabras. Es una expresión del corazón hacia Dios. Es una experiencia, una relación, no una actividad. Es decir, cuando tú hablas con tus padres o con tus hijos, no hablas, por ejemplo, con tus hijos o con tu esposo o con tu esposa o con tu mamá, no hablas nada más por compromiso. O sea, hablas con ellos porque los amas, porque quieres pasar tiempo con ellos, porque los quieres conocer más, quieres ayudarles en sus problemas, simplemente porque los amas, ¿sí me explico? Entonces, el orar es fomentar una relación, cultivar una relación con Dios, pero no nada más por que fui a la iglesia y nos tocó orar, pues ya voy a orar. O sea, no, sino es una forma en que tú le demuestras a Dios que lo amas, que te gusta pasar tiempo con Él, que quieres estar con Él, ¿sí? Ahorita estamos llevando la actividad con los discípulos, estamos orando todos los días a las 11 de la noche y aprovecho para anunciarte y invitarte, ahí en el grupo de WhatsApp dejamos el enlace.
y todos los días estamos orando. Y como en las enseñanzas que les dejamos también en la página, pero de Facebook también de Grupo Crece Betel, los primeros videos que subimos acerca de la oración, ahí se les enseñó que el primer beneficiado en la oración al interceder por otros eres tú. Es decir, si tú estás orando, estás hablando con Dios, platicándole, pidiéndole por un problema de otro hermano, de otra hermana, ¿sí? Que a lo mejor no es tu problema, pero estás orando, estás intercediendo, le estás platicando a Dios, mira, Señor, tal persona está así, te pido que la ayudes. Estás entablando esa relación. Y el primero, al pasar tu tiempo con Dios, así como se te explicó hace un momento, cuando tú pasas mucho tiempo con alguien, se te pegan algunos modismos en cómo habla, expresiones, gestos de su cara. Ahora imagínate el pasar más tiempo con Dios, pues lo que no se nos va a pegar, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a anhelar pasar ese tiempo con Dios, ¿sí? Pero ahora vamos a ver en el inciso 2, quiénes pueden orar. Ahí en esa línea vamos a escribir pueden. Dice, ¿quiénes pueden orar? Vamos a ver quién puede orar. En el inciso 1 dice, todos podemos orar. Vamos a escribir ahí podemos, todos podemos orar. Sin embargo, solo los que caminan en fe y obediencia a Cristo pueden esperar recibir respuesta a sus oraciones. Veamos qué dice Juan 14, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento en el Evangelio San Juan y vamos a ver el capítulo 14, que es el número más grande para los hermanos que tienen poquito tiempo en el Evangelio, y el versículo es el número más pequeñito. Vamos a leer el 13 y el 14, ¿sí? Dice aquí, entonces, ¿quiénes pueden orar? Nos está diciendo aquí en la lección que todos podemos orar. Sin embargo, solo los que caminan en fe y en obediencia. ¿Por qué? Porque miren, dice aquí Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso dice, los que caminan en fe y en obediencia. Es decir, si nosotros creemos que estamos hablando con el Padre, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Si nosotros aplicamos lo que dice aquí, en fe, caminar en fe, si estamos fe, ¿sí? La palabra de Dios dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos eso en Hebreos 11:1, ¿sí? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo no veo que Dios esté aquí. O sea, con mis ojos físicos yo no veo que Dios esté aquí. Pero yo creo que Dios habita en mi casa, que habita en mi corazón, que dice la palabra que Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo que alrededor de mi casa, Dios acampa y Dios nos defiende de toda obra del enemigo, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que dice, sin embargo, solo los que caminan en fe. Y aquí su palabra me está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, yo creo, ¿sí?, que yo le estoy hablando al Padre y que al pedirle en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, porque esto lo dijo Jesús, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si yo voy en fe, creyendo, como dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él está ahí y que es galardonador, o sea, galardonador es premiador, que me va a dar algo. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, ¿qué necesito? Fe. ¿Por qué dice obediencia? Porque voy a obedecer a cómo me está diciendo. O sea, obedecer es hacer lo que Dios me demanda que haga. Y aquí, ¿qué me está diciendo Jesús que haga? ¿Qué me está diciendo mi Señor? Pues que lo que le pide el Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Por eso dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué lo va a hacer? Porque dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque Jesucristo mismo dijo
que Él no hace las cosas por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace, para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo y el nombre del Hijo sea glorificado en el Padre. Entonces, aquí estamos viendo que necesitamos fe. Dice que, sin embargo, solo los que caminan en fe y obediencia a Cristo pueden esperar recibir respuestas a sus oraciones. Entonces, si tú has estado orando por algo y no lo has recibido, pregúntate, ¿lo estoy pidiendo con fe? ¿Sí? ¿Lo estoy pidiendo esperando que lo voy a recibir porque estoy convencido? Y si en tu corazón hay duda, pues entonces no lo vas a poder recibir. Por eso, dile, Señor, ayúdame a creer. Como un siervo en la Biblia decía, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Dice en el inciso 2, los que tienen corazón limpio. Ahí van a escribir limpio. Dice, usted no solo debe pedir en el nombre de Jesucristo, sino con un corazón limpio. El salmista dice en Salmos 66, 18, ahí mismo viene la cita, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, usted no puede esperar que Dios conteste sus oraciones si hay algún pecado en su vida. ¿Por qué dice aquí? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y no es porque Dios haya visto el pecado en nosotros. O sea, no es así. Porque dice aquí, si usted, dice, por lo tanto, usted no puede esperar que Dios conteste sus oraciones si hay algún pecado en su vida. Pero no desde tu perspectiva, porque dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado, o sea, no está diciendo, si Dios hubiese mirado, no, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, el pecado, el Señor no me habría escuchado. Pero se está refiriendo a que el salmista, él estaba consciente que había pecado, pero él no miró su pecado. No está diciendo, si Dios hubiera mirado mi pecado, porque obviamente Dios no puede ser burlado, Dios ve nuestros pecados, ¿sí? Pero el salmista se acercó confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que Dios era el único propicio para él, era el único que lo podía rescatar de su pecado y limpiar. Ahora, en nosotros, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal y de todo pecado. Que si cometemos pecado, dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque igual dice su palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal y de todo pecado. Entonces, aquí estamos viendo que Dios en su misericordia, ¿sí? Él desea contestarnos, Él desea darnos respuesta. Pero si nosotros estamos conscientes que hemos pecado, ese mismo pecado nos aleja de Dios. Porque el pecado, dice la Biblia, que se enseñorea del ser humano, lo aleja y lo acusa y le dice, ¿cómo vas a pedir? ¿Cómo vas a esperar respuesta? O sea, el mismo pecado le empieza a meter duda. Y ya vimos en el punto anterior que si no tenemos fe, no podemos esperar recibir lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿sí? Por eso es que dice aquí, los que tienen un corazón limpio, ¿sí? Es decir, no un corazón que por sus propias justicias, porque la Biblia dice que el corazón del hombre siempre tiene tendencia al mal, sino porque cree que su Redentor vive, sino porque cree que Jesucristo lo ha limpiado, sino porque cree que aunque hemos pecado, Dios no mira nuestro pecado, nos mira a nosotros, nos mira con misericordia y espera que nos arrepintamos para que Él nos limpie, ¿sí? Dice en el inciso 3, los que tienen un espíritu perdonador. Ahí vamos a escribir perdonador. Dice, los que tienen un espíritu perdonador, uno de los más frecuentes impedimentos para la oración es un espíritu que no perdona. Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso viene en Marcos 11:25. Ninguna oración, excepto la oración de confesión, recibirá respuesta de Dios a menos que provenga de un corazón perdonador y libre de amargura. ¿Por qué dice eso?
Porque, por ejemplo, veamos, ¿sí? En Mateo 6, ¿sí? Veamos qué dice en Mateo 6, versículo, dice aquí, a ver, perdón hermanos, es Mateo 18:34, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que la falta de perdón puede provocar un impedimento para la respuesta de nuestras oraciones. Puede provocar que en vez de recibir la respuesta a nuestras oraciones, seamos entregados a los verdugos. ¿Cuáles son esos verdugos? Miren, mucha gente que no ha querido perdonar, con el paso de los años, genera enfermedades que le llaman los médicos enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que la única explicación que ellos encuentran para conocer su origen es que son heredadas. Es decir, no es como, por ejemplo, la gripa, que salí, me mojé y me dio gripa. O hacía calor y me tomé un agua fría, una paleta y me dio gripa y ya me enfermé. O sea, no son enfermedades que tengan una explicación, un origen. Como ahorita lo del COVID, ¿no? Su origen es porque venía ese virus en un animal. O sea, son enfermedades que el ser humano no logra explicar el por qué vienen esas enfermedades, como el cáncer. Hay gente que aunque está niño o aunque están jóvenes o están delgados, como quiera les da diabetes. Por ejemplo, enfermedades como artritis, enfermedades como esclerosis, como lupus. O sea, son enfermedades que la única explicación que dan los médicos es porque hubo una herencia, ¿sí? Que a lo mejor alguien en sus antepasados estuvo enfermo, porque no encuentran un porqué. Entonces, ese tipo de enfermedades, su raíz es espiritual, ¿sí? Esos son los verdugos. Esos son los verdugos que está comprobado incluso que mucha gente que le ha costado trabajo perdonar por una situación muy difícil que pasaron y guardan la ofensa y eso les empieza a, o sea, prácticamente en forma espiritual les empieza a carcomer el alma de tanta ira, de tanto enojo, de tanta frustración, que literalmente se empieza a carcomer el cuerpo y por eso les viene cáncer. Entonces, esos son los verdugos. Por eso es que es importante que nosotros perdonamos la ofensa, porque dice aquí que lo que leíamos que viene ahí en la lección, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, si estamos orando y estamos molestos con alguien, debemos pedirle perdón al Señor por albergar esos sentimientos y si es posible, sí, buscar esa reconciliación con esta persona. No esperar que tal vez si la persona te ofendió, no esperar que te venga a pedir perdón, porque tal vez nunca eso va a pasar. Si no esperes a que lo voy a perdonar hasta que me pida perdón. O sea, no es así, muchas veces no va a pasar. Es simplemente por tu integridad espiritual, moral, almática, ¿sí? Es que tú decidas perdonar a esta persona, no es de que, pues hasta que me deje de doler, no va a ser así, te va a dejar de doler hasta que tú perdones, hasta que tú decidas. Y el perdonar no está condicionado a que si, primero, a que si te vienen a pedir perdón y no está condicionado hasta que te deje de doler, es voluntario, es para que tú decidas perdonar, es solo que ejerzas tu voluntad, que aunque te está doliendo, que aunque te molesta, aunque no lo has olvidado, simplemente dices, yo decido perdonar a fulano, a sutana, a lo que me haya hecho, ¿sí? Tú sabes a lo mejor quién te ha hecho algo
y que no lo has podido perdonar. ¿Cómo te das cuenta que no lo has podido perdonar? Cuando ves a esta persona y hasta se te revuelve el estómago, te duele la cabeza, empiezas a recordar lo que pasó y tu corazón se empieza a sobreexaltar y estás molesto. O sea, esos son síntomas que no has perdonado, ¿sí? Pero cuando tú voluntariamente dices, Señor, pues me dolió, me hizo sentir mal, me sentí, no sé, humillado, ofendido, rechazado, no sé lo que haya sentido. Entonces tú eso le dices a Dios y le dices, pero hoy decido perdonarlo en el nombre de Jesús, porque tú me has perdonado, Padre mío, y yo hoy decido perdonarlo en el nombre de Jesús. Y entonces tú le debes decir también a Dios, Señor, y perdóname. Perdóname, ya una vez que tú perdonaste se va a cumplir lo que dice aquí. Y cuando estéis orando, perdonar si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Entonces, una vez que tú ya perdonaste a esta persona, ¿sí? Entonces, ¿qué debes de hacer? Pedirle perdón a Dios por permitir que tu corazón se llenara tal vez de ira, tal vez hasta de amargura, ¿sí? Y eso tal vez provocó que te enfermaras. Entonces, cuando tú empiezas a decirle, Señor, perdóname por albergar rencor, falta de perdón, rechazo, desamor, todo lo que hayas sentido. Señor, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi alma, Señor, lléname de tu amor, enséñame a amar, ¿sí? Amar como tú me amas a mí, Señor. Y si esta persona, tal vez una persona muy allegada a ti, entonces dile, Señor, ayúdame a amarla nuevamente, a amarlo nuevamente, ¿sí? Pero no un amor en mis fuerzas, sino en las tuyas, en tu amor, porque el amor de Dios es perfecto. Y entonces tú te vas a dar cuenta que cuando ya vuelvas a ver a esta persona, ¿sí? Ya no vas a sentirlo, todo eso malo que sentías, ya no, cuando venga a tu memoria esa situación, ya no te va a provocar dolor, ya no vas a estar llorando, ya no vas a estar sufriendo, ya no vas a estar, enojado, no sé, ¿no? Porque incluso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te está diciendo, si te enojas, estás cometiendo pecado. O sea, no. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, Dios te está diciendo, está bien, enójate, ¿sí? Porque Jesús mismo en sus tiempos de hombre, cuando Él estuvo aquí en la tierra caminando como hombre, Él se llegó a enojar. O sea, Él entiende nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra naturaleza, mismo Dios se enoja. Ya vimos en las primeras lecciones que Dios siente también, Dios piensa también, ¿sí? Entonces, Dios nos entiende, pero lo que no quiere el Señor, lo que no quiere nuestro Padre es que te amanezcas enojado, porque si tú día con día sigues recordando, sigues abrazando la ofensa, sigues abrazando el dolor, te vuelvo a repetir, te vas a enfermar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el perdonar no es tanto para la persona que te ofendió, ¿sí? Porque muchas veces la gente no quiere perdonar para hacer sentir mal al otro, y el otro ni en cuenta, o la otra ni en cuenta. Sigue comiendo, sigue durmiendo, sigue haciendo su vida normal, y tú no puedes ni dormir. Entonces, el perdonar es más que nada por tu salud espiritual, por la salud de tu alma, por tu salud, tu sanidad interior. Y esa sanidad interior se va a manifestar en tu exterior, de tal manera que las enfermedades ya no van a tener un ancla. Es decir, esa amargura, esa falta de perdón era el ancla de esa enfermedad y por eso no podía ser sanado, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo también el por qué mucha gente no es sanada. Bueno, entonces vamos a ver en el inciso, ese fue el inciso 3, los que tienen un espíritu perdonador. Ahora el inciso 4, los que tienen fe. Y veíamos Hebreos 11:6, dice, usted también debe tener un corazón que cree que si quiere que sus oraciones sean respondidas, debemos pedirle a Dios con fe todo lo que generosamente nos ha prometido. Entonces vamos a Hebreos 11:6, ¿sí? Hebreos 11:6 dice la palabra, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero fíjense, algo muy importante, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, prácticamente le caemos gordo.
si nos acercamos a Dios y no le creemos a su palabra, y no le creemos a sus promesas, y no le creemos que Él está ahí. Miren, dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, que si nosotros estamos orando y decimos, Señor, me acerco ante ti confiadamente ante el trono de tu gracia, como dice la palabra, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero si nada más lo decimos por decir, pero estamos en la mente, ay, sí estoy ahí, sí me estará escuchando, ay, yo creo que ni me oye, ay, pues no siento nada. Porque la fe no es en base a tus sentimientos, no es en base a lo que tú sientas o sienta tu corazón, ¿sí? Sino es en base a lo que crees en la palabra. Dice la palabra, lo que vimos en las otras lecciones, que Dios es omnipresente, o sea, está en todos lados. Dios es omnisciente, o sea, Él puede ver tu mente, tu corazón. Entonces, por eso es que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Si tú puedes decir, yo sí creo en Dios, yo sí creo que Él me sana, yo sí creo. Pero si Dios ve que en tu mente o en tu corazón estás pensando o estás sintiendo, yo no creo. No, pues es que me duele, o sea, ¿cómo? No, esto es que el médico dijo que es imposible, que no, que no. Pues ahí estás dudando. Entonces, desgraciadamente, pues no vas a recibir lo que tú estás esperando, porque dice aquí que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, debemos creer que Él está ahí, dice, y que es galardonador, o sea, premiador, o sea, que te va a dar lo que le estás pidiendo. Por eso dice aquí, y que es galardonador de los que le buscan. Miren, anteriormente les hemos dicho también a los discípulos que Dios no te va a responder por qué tanto le llores, ¿eh? Dios no te va a responder por qué tanto estés ahí llorando, tirado, llore y llore, y no quieres comer, y no te va, si tú no le crees, Dios no te va a responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás dudando, y dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Por mucho que tú le estés llorando, pero si tú crees que Dios no te puede sanar, no te va a sanar, ¿sí? Yo he conocido gente que tiene una enfermedad, que el médico dice que jamás se le va a curar, ¿sí? Y se lo creen. Y están pidiendo oración y pidiendo oración y pidiendo oración, pero le creen más lo que le dijo el médico que lo que dijo Dios en su palabra. Creen más a que, me duele este ojo cuando le hago para acá, voy a ver en el doctor Google. Y empiezan a buscar, a ver, síntomas de dolor, así, así, así. Ay, entonces tengo esto. Por favor, hermanos, ayúdenme porque es que tengo esto. Y a veces ni siquiera el médico les ha dicho. Pero le creen más incluso a lo que dice el teléfono. Les digo a mis hijos, voy a ver qué dice el doctor Google. ¿Sí? Entonces, no debemos creer. Sí nos ayuda a tener un poco de conocimiento, ¿sí? Si estamos viendo, tengo unos síntomas medio raros, ¿no? Bueno, ¿qué debo de hacer, Señor? Y ves ahí, no, pues hay muchos diagnósticos, ¿no? En el doctor Google. Entonces, ¿qué haces? Pues ve al médico. Si es necesario que tengas que ir al médico, ve, ¿sí? Y este cuerpo que aún es muy vulnerable, porque los cuerpos que tenemos ahorita no han sido glorificados, entonces son muy vulnerables, tenemos que cuidarlos. ¿Por qué creen que Cristo, cuando Él está en el desierto y Satanás le dice, arrójate, ¿sí? Cuando lo lleva en lo más alto de una cima y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, y después le dice que se arroje, porque la Biblia dice que Dios mandará a sus ángeles, que en sus manos los sostendrán para que sus pies no resbalen. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, Él, así como dice la palabra que Él ascendió al cielo, ¿sí? Él mismo pudo haber hecho eso. Pero cuando Él ascendió al cielo, Él ya había sido, ¿sí?, resucitado, ya tenía un cuerpo incorruptible. O sea, ya no tenía este cuerpo
que si él se hubiera tirado en ese momento, pues sí se hubiera muerto, porque estaba como Jesús hombre, ¿sí? Como el Hijo del Hombre. En la Biblia dice, hemos encontrado varias partes que dice, como Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque estaba en sus tiempos de carne. Entonces él estaba consciente que pues si se tiraba en ese momento y que era lo que quería Satanás, porque Satanás sabía que estaba en un cuerpo que iba a perecer, ¿sí? Entonces por eso Jesús no se aventó y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces cuando él asciende, o sea, ya se eleva, es porque ya no tenía este cuerpo que es muy frágil. Él ya tenía el cuerpo incorruptible que Dios nos ha prometido a cada uno de los que ya le hemos recibido y que permanezcamos fieles hasta el día en que Él nos lleve. Entonces, aquí estamos viendo que si mi cuerpo es frágil y si veo algunos síntomas raros, pues sí tengo que ir al médico para saber qué es lo que tengo, pero no para abrazar esa enfermedad. Sí, una vez que ya el médico, por los estudios, X cosa, ya me dijeron, entonces yo tengo que venir con esos estudios delante de Dios, con ese diagnóstico y decirle, Señor, el médico dice esto, pero yo creo que tú me puedes sanar. Y yo creo que, y no debes de desistir y perseguir tu sanidad, y perseguirla y abrazarla, y en su momento va a venir esa sanidad. Yo les he dicho, hermanos, que a mí en el 2019, el médico dijo que tenía artritis reumatoide por unos síntomas, sí, que yo tenía de mucho dolor, articulaciones, muchas cosas feas. Y vi, bueno, síntomas así y así y así. Fui al médico, gracias a Dios, mi hijo me pudo llevar con un médico, sí, porque por parte de nuestro servicio médico tardaba mucho y él, por estudios médicos, salió que tenía ese diagnóstico, pero estuvimos orando, orando y sobre todo yo decía, Señor, yo creo que tú me vas a sanar. Y sáname, Señor, y yo lo creo, y yo lo creo, y yo lo creo, sí. Pero no les voy a mentir, hermanos, hubo momentos en que yo sí llegué a dudar. Yo sí llegué a sentir, porque era tanto el dolor, tenía yo que tomar 6 pastillas diarias, era tanto el que tomar tanta pastilla te debilita, te da sueño, y esta carne se debilita y a veces te hace dudar, claro que te hace dudar. Y yo me recuerdo que una vez le dije a mi esposo, ¿tú crees que Dios me va a sanar? Sí, o sea, ¿tú sí crees que voy a estar sana? O sea, y hemos visto sanidades sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales. Hemos conocido gente que Dios ha sanado de cáncer, de sida, pero cuando es tu propia carne, tu propia carne te engaña, porque tú sientes el dolor. Y yo sí llegué a decirle, me acuerdo cuando le dije a mi esposo, y mi esposo me dijo, ¿y por qué no? O sea, como diciendo, o sea, si es Dios quien nos lo prometió, o sea, ¿por qué no lo vas a creer, no? Entonces, eso a mí me alentó y dije, Señor, sí, perdóname, perdóname porque tú lo has dicho, yo no sé en qué momento, pero yo sé que me vas a sanar, ¿sí? Yo sé que me vas a sanar. Entonces, por eso dice aquí, los que tienen fe, debemos tener fe cuando vamos a orar. Y ahora en el punto 3, ¿cómo orar? Vamos a ver cómo debemos de orar para saber cómo orar. Vamos. Bueno, ya lo leímos, Juan 14, 13, 14, que dice en el punto 1, dice, en el nombre de Jesús, ahí van a poner en esa línea Jesús, en el nombre de Jesús, porque Él es la puerta del Padre. Ya vimos en Juan 14, 13, 14, que dice, todo lo que pidieres en oración en mi nombre, yo lo haré. Pero ahora vamos a ver qué dice Juan 16, ¿sí? Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, que viene en el Nuevo Testamento, 16, 23, del 23 al 26, ¿sí? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, aquí mucha gente, por ejemplo, yo estuve en la iglesia católica y yo a veces yo decía, bueno, es que Dios no me escucha, bueno, es que esto, bueno, es que lo otro, y a veces creemos eso, que Dios no nos está escuchando. Dios sí nos está escuchando, pero Dios tiene también, ¿sí?
una forma en que Dios nos ha puesto, nos ha enseñado a nuestro Señor Jesús cómo orar. Pero mientras no leamos la palabra, no vamos a saber cómo orar. Y aquí Dios nos está dando esta clave, esta llave. Esta es una llave. El nombre de Jesús es un arma, es un instrumento que Dios nos dio, que el Padre nos dio, que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que es su nombre, para que entonces vamos a recibir, ¿sí? Vamos a recibir la respuesta a nuestra oración. Por eso dice aquí, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. O sea, es su promesa. Por eso es que necesitamos fe. Si estamos pidiendo su nombre, claro que vamos. Y si Dios nos está diciendo que si pedimos, dice, pedid y recibiréis. O sea, si Jesús nos está diciendo, si tú pides en mi nombre, todo lo que pidas sí lo vas a recibir, sí lo vas a recibir. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ahí se va a cumplir que entonces vamos a tener gozo porque Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías, mas la hora viene cuando ya no hablaré con alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo Jesús es, yo voy a rogar al Padre. ¿Sí? Cuando tú le pidas algo al Padre en mi nombre, yo mismo voy a rogar que te dé lo que tú le estás pidiendo. Y si tú le estás pidiendo sanidad, Jesucristo está al lado del Padre. Dice la palabra que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Quiere decir que en otra lección también les decíamos, ahorita yo estoy sentada aquí en la mesa de mi comedor, pero espiritualmente estamos sentados a la derecha del Padre, porque estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por eso es que el enemigo, ¿sí? El enemigo, cuando tú crees esta palabra, el enemigo a ti te va a tener miedo. No por quién eres tú, por sí solo, sino por quién eres tú y a quién representas tú, que es a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que la Biblia dice que el enemigo se sujeta ante el nombre de Cristo. Es por eso que el enemigo se sujeta y huye y se va, porque Dios te ha dado poder y autoridad por cuanto tú eres hijo de Dios. Pero por eso es que tú debes de creerlo, ¿sí? Ya no estés mendigando oraciones. Una cosa es que dice la Biblia, oremos los unos por los otros, pero tú también vas a orar, ¿sí? Pero no vas a estar nada más, ¿quién me da una oración? ¿Quién me da una oración? ¿Quién ora por mí? No, tú no tienes por qué estar mendigando oraciones. Tú mismo puedes, estamos viendo en esta lección, tú mismo puedes ir ante el Padre y puedes orar, porque orar es hablar con Dios, ¿sí? Dice aquí entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahora en el inciso 2, con fe en el corazón. Vamos a escribir corazón. Dice, la fe viene de Dios y Él nos ha dado un nuevo corazón capaz de recibirla. Lo más natural de un hijo de Dios es orar con fe. Quiere decir, dice la palabra, veamos que dice Santiago 1:6, igualmente está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Está delante de Hebreos, donde estábamos hace un momento. Santiago 1:6 dice su palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si tú le estás pidiendo a Dios que Dios te sane, pero hoy, por ejemplo, estás diciendo, sí, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé porque su palabra dice esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y al otro día estás, no, yo no creo que no, yo creo que no, es que el médico me dijo, acabo de salir del consultorio y me dijo que ahora es esto y aquello. No, es que yo no creo, o sea, no puedes hacer eso. Por eso dice, es semejante a la onda del mar. La onda del mar que hace la ola va y viene, va y viene. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que estar firmes. Por eso te digo, por un momento, sobre todo cuando son diagnósticos que te generan dolor o que son diagnósticos que tú ves en tu físico. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron que era artritis, ¿sí? Al otro día, cada vez que yo me despertaba así. O sea, yo no podía cerrar las manos, no podía abrirlas, me despertaba así. Que me acuerdo que una de mis hijas me decía, ay, mami, tienes mamá, tienes manitas de Lego, como los muñequitos de Lego que ya ven que tienen así las manos.
Entonces yo no las podía cerrar, yo no las podía abrir, así amanecía yo. Y de hecho tenía yo que dormirme con guantes, porque si no, o sea, con unos guantes que me tenía las manos así. Y aún así, al despertarme, o sea, mis manos se iban contracturando y yo despertaba así, ¿sí? Entonces, al despertarme, me quitaba, empezaba yo a estirar, que me dolían mucho las manos, empezaba yo a estirar los dedos, ¿sí? Empezaba yo a estirar poco a poco, me sacaba los guantes con mucho trabajo, ¿sí? Y empezaba, y inmediatamente me metía yo a bañar con agua casi hirviendo para que me desentiesara toda, porque no nada más eran las manos, eran los pies, eran los hombros, todo, hermanos, todo. Entonces, cuando yo sentía eso, cuando yo veía mis manos, pues obviamente eso te hace dudar porque tus ojos físicos te dicen una cosa, esa es tu realidad, pero les hemos dicho que debemos caminar por fe y no por vista, no por lo que tú ves en tus manos, no por lo que tú ves en un papel que dice positivo a no sé qué, ¿sí? Sino tú debes de caminar por fe. ¿Cómo? Por fe, creyendo lo que dice la palabra. Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirán. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, sí, lo van a recibir porque yo lo haré, dice Jesús. Entonces tú debes de caminar en esa fe. Como te vuelvo a repetir, claro que tu carne te va a querer traicionar, ¿sí? Entonces hubo un momento en que yo lloraba, yo le decía al Señor, es que tu palabra dice esto, pero yo te creo, pero, o sea, me duelen mis manos, me duelen mis pies. Yo sentía los dedos de mis pies, así como las manos se me hacían así, yo los dedos de mis pies, yo sentía que se me iban como que metiendo así, como que el pie se me iba arqueando, y eso me provocaba dolor desde el tobillo, la planta del pie, el arco del pie, los dedos. Entonces el Señor me recordó que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces el Señor me decía, tú camina en espíritu y en verdad. Y yo decía, ¿cómo es eso? Y me decía, por mi verdad, mi palabra. Tal vez ahorita tu espíritu está abatido por la enfermedad, porque incluso la palabra de Dios dice, el espíritu del hombre soportará la enfermedad, pero en ese momento mi espíritu estaba débil, estaba cabizbajo, y Dios me decía, tal vez tu espíritu ahorita está débil, entonces camina por verdad. ¿Qué dice mi palabra? ¿Sí? Que yo me llevé tus enfermedades, que escrito está, por mi llaga has sido curada. Y Dios me empezó a dar, a recordar todas estas promesas y lo que leímos hace rato, ¿sí? Y sobre todo había una palabra que siempre el Señor me decía, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni en lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese tiempo que yo estuve ahí, y más porque el médico te dice, pues es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad que te reduce los años de vida. O sea, continuamente en mi mente venían pensamientos de, ya no voy a vivir muchos años, ya no voy a vivir. Y así el enemigo me atacaba de esa manera. Por eso el Señor me decía, camina por mi verdad. Y dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y empezaba yo a recitar varias partes del Salmo 23. Y sobre todo esta cita que yo les dije hace rato, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, sin nada nos podrá separar de su santo amor que es en Cristo Jesús. Entonces y muchas veces yo recitaba y declaraba, porque el Señor me decía, camina por mi verdad. Y yo lo hablaba y lo hablaba y lo hablaba y muchas veces yo lo decía llorando. Y yo decía, Señor, esta enfermedad no me va a separar de ti. Esta enfermedad, este diagnóstico no me va a separar de ti. Yo siempre voy a creer en ti. Yo siempre voy a vivir a ti. Y yo le decía al Señor, y si voy a morir antes, si voy a esto, porque yo le dije, Señor, si yo voy a acabar en una silla de ruedas o con discapacidad, no sé, yo no quiero vivir. Mejor pues llévame, o sea, a fin de cuentas, si este cuerpo ni me lo voy a llevar a la vida eterna, ¿no? Pero yo decía, Señor, pero o sea, esto no me va a separar de tu amor, ¿sí? Yo voy a permanecer fiel hasta la muerte.
y no me importa el dolor y no me importa. Y yo empezaba a declarar, y eso fortalecía mi espíritu. Y el 2 de febrero del año pasado, Dios a mí me sanó, ¿sí? Dios me sanó, ¿sí? Y el Señor me mostró que la enfermedad es como una lepra. Y me mostró su origen, que posteriormente en otras lecciones vamos a ir viendo ya el testimonio completo. Entonces aquí estamos viendo que debemos tener fe en el corazón, caminar por la verdad que dice la palabra, ¿sí? También viene en Romanos 12:3, veamos qué dice Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que tú no camines, vamos a caminar por fe, pero dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la armadura de Dios, igualmente, viene en Efesios 6, ahí viene la armadura de Dios y viene que el escudo, que la fe es nuestro escudo, ¿sí? Entonces, Dios a veces permite que pasemos diferentes procesos, a veces de enfermedad, y conforme vayamos avanzando, nuestra fe, nuestro escudo va creciendo, ¿sí? De tal manera que cuando Dios me sana a mí, Dios me vuelve a confirmar que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. De tal manera que hemos orado por gente que ha tenido COVID y Dios los ha sanado. Hemos orado por gente que ya estaba muy mal, que su oxigenación estaba muy mal, que ya tenían familia que incluso había fallecido de COVID. Ellos tenían miedo de ir a un hospital. Se oró por ellos y el Señor les quitó la fiebre, les subió la oxigenación y empezaron un proceso de restauración. Pero yo estoy consciente, hoy te lo puedo decir, hermano, hermana, que si yo no hubiera pasado por ese proceso, ¿sí?, de dolor, de que en su momento me causó mucho pesar. La Biblia dice, esta breve tribulación momentánea causará un mayor peso de su gloria sobre nosotros. Entonces, si yo no hubiera pasado por ese proceso, tal vez yo no hubiera tenido ahora esa fe, ¿sí?, que podemos ir y orar por la gente y el Señor los sana. Tal vez, si yo no hubiera pasado por ese proceso, tal vez ni siquiera hubiera ido no hubiéramos ido a orar por estas personas. Tal vez hubiera pensado, no, mejor ni voy, mejor aquí de lejos. Mejor nada más así en línea como ahorita. Le mando la oración en video porque me daría lo mejor cosa, contagiarme, ¿sí? Pero ahora mi convicción es otra. Mi convicción es no creo, o sea, no creo. Y no porque yo tiente a Dios, porque tampoco cuando vamos a orar por estas personas, o sea, vamos con cubrebocas y de los más efectivos, que no los voy a mencionar porque no voy a ser comercial. Llevamos careta plástica, llevamos si es posible una gorra, llevamos al entrar con la persona, o sea, no tocamos a la persona, si el Señor nos dice que no lo toquemos. Hay personas que Dios sí nos dice, tócalo, pon las manos y ora por él. Y sí los tocamos, pero hay personas que Dios nos ha dicho, no lo toques. Entonces estas personas no los tocamos. O sea, es como, no, porque no vamos en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu. Porque la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, no te preocupes, hermano, hermana, por la situación o el proceso que estás pasando. Seguramente Dios está procesando tu fe. Porque la Biblia dice que una vez pasada la prueba, tu fe sale más preciosa que el oro, ¿sí? Entonces, más adelante dice en el inciso 3, apelando a que Dios es su Padre, haga su petición como un niño que depende de sus padres. Ore sencillamente, sin ningún protocolo, como hijos. Aleluya, ¿sí? Dice gloria a Dios. Entonces, vamos ahora, pero a Primera de Juan, dice Primera de Juan 3, a ver, primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo que somos, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. En el inciso 2, en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos, cuando estábamos más pequeños y que dependíamos totalmente de nuestros padres, íbamos y les pedíamos con la confianza y la certeza que si estaba en sus posibilidades, pues sí nos iban a dar lo que necesitábamos, ¿sí? Es decir, aquí estamos viendo que así como Dios nos pone aquí que somos hijos de Dios, con esa misma confianza nos debemos acercar al Padre, sabiendo que cuando oremos, como es nuestro Padre, dice la Biblia que Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad y que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿sí? En el inciso 4 dice, de manera constante. Y vamos a escribir constante. Se trata de una actitud de dependencia de Dios. Por eso todo cuanto emprenda, piense y desee, debe ser en una actitud de dependencia absoluta a Dios y se puede estar siempre en comunión con Dios. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses, es más hacia atrás. Hacia atrás, y estábamos donde estábamos ahí en Primera de Juan, hacia atrás, después de las cartas de Timoteo, se sigue Segunda de Tesalonicenses y hacia atrás, sí, y Primera de Tesalonicenses 5:17. Vamos al capítulo 5, versículo 17. Dice, que es muy corto, tiene solo 3 palabras: orad sin cesar. O sea, si ya vimos que orar es hablar, pues estemos hablando continuamente con Dios. Podemos estar hablando con Dios todo el día, ¿sí? Todo el día, en todo momento. Por eso, ahora veamos qué dice Romanos 12:12. Más hacia atrás. Está después, adelante del libro de Hechos. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice así, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, debemos orar de manera constante. Por eso ahorita se les ha invitado, hermanos, a que estemos orando todos los días a las 11 de la noche, estamos haciendo oración, para que el Señor, Padre, para que nuestro Padre nos llene más de Él, podamos interceder por las necesidades de otros hermanos y en consecuencia nosotros mismos podemos disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Hay otras citas en el inciso 3 que no vimos, pero ustedes con más calma las pueden ir viendo, ¿sí? Dice ahora en el inciso 5, dice, en forma específica. Dice ahí mismo en la lección, Segunda de Crónicas 4:10, Jabes oró primero en forma general y luego por 3 cosas específicas. En ocasiones en el Nuevo Testamento las oraciones tienen la frase ¿para qué? Es decir, tenían un propósito específico, ¿sí? Como por ejemplo, vamos ahí mismo en Romanos, pero ahora el capítulo 15, el versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es decir, aquí Pablo estaba pidiendo a los discípulos, porque él iba a hacer un viaje, me parece que iba a ir a España, en el versículo 28 dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero él explicaba que en Judea había gente rebelde que le estaba ocasionando muchos problemas. Por eso es que Pablo le pide a los discípulos, ¿sí?, que dice aquí, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, ¿sí? Porque dice aquí, en el versículo que sigue, en el 31, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Es decir, sabía Pablo
que necesitaba de las oraciones de los santos, de los discípulos, de los hermanos. Entonces, él está pidiendo aquí específicamente, oren por mí para que yo no tenga ningún problema con estas personas que se están revelando el evangelio y están causando muchos problemas, ¿sí? Entonces, aquí también nosotros debemos de orar. Por ejemplo, ahorita que estamos orando a las 11 de la noche, estamos orando específicamente por sanidades específicas, es decir, estamos orando por la sanidad en general de los hermanos, pero estamos orando en específico, por ejemplo, porque Dios deshaga el tumor que el médico dice que tiene Rosa Vázquez Navarrete. Estamos orando que Dios desinflame y sane y quite todo lo que tenga que quitar en el cerebro de Rosa Antunes, de Erika Antunes Martínez, que es la hija de nuestra hermana Olga. Estamos orando que Dios quite cualquier circunstancia, ¿sí?, que le está ocasionando daños en su salud. Y ahí sí oramos específicamente, ¿sí?, la sanidad igual específicamente en la vida de Sophie. Aunque oramos en general por otros hermanos, porque Dios los sane, hay ciertos diagnósticos que sí oramos específicamente, ¿sí? A eso se refiere con orar específicamente. Ahora el versículo 6, con fervor. Es decir, ahí en esa raya vamos a escribir fervor. ¿Qué significa? Con calor, con fuerza, con entrega. Debemos saber que nuestra actitud al orar debe ser con pasión, con deseo. Vemos esto en el ejemplo registrado en Santiago 5, 16, 18, que habla de Elías. Y dice, Elías era un hombre como todos, con la diferencia que su oración era diferente, es decir, era ferviente, hirviente, ¿sí? Vamos a ver qué dice Lucas 22, 44. Lucas viene, ¿sí?, más hacia atrás, está en los evangelios, Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Dice aquí, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, era tanto el fervor de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz, que dice la palabra que Él estaba en agonía. O sea, literalmente su alma, su estado almático, su interior estaba en agonía, que incluso su sudor eran como grandes gotas de sangre. Científicamente han comprobado que cuando una persona está pasando por un estrés muy, muy fuerte, dice los científicos que el cuerpo humano es capaz de sudar sangre. ¿Sí? Y fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, porque Él estaba en su cuerpo de hombre terrenal, en esa debilidad, pero obviamente no dejaba de ser Dios, no dejaba de ser el Hijo de Dios, no dejaba de ser el Hijo del Hombre también. Entonces, estamos viendo que aquí nuestro Señor Jesús, Él mismo oró con fervor, ¿sí? Veamos qué dice Santiago 5, más adelante. Igual en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, aquí nos está dando el ejemplo que nosotros debemos orar de esa manera, con fervor, con pasión, ¿sí? No nada más como si leyeras un libro, sino orar creyendo, apasionados que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Ahora, en el versículo 7, dice, con acciones de gracias, vamos a escribir gracias, con acciones de gracias. Es el lenguaje de fe. Lo que agradecemos es su intervención en todas las cosas, aún en la peor de las circunstancias, como David oró en el Salmo 23, cuando estaba todavía en el desierto, ¿sí? Por eso mismo David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
¿sí? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y empieza a decirle, aderezas mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Y más adelante termina diciendo, ¿sí? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, todavía él no lo veía, pero él ya estaba creyendo que Dios le iba a dar la victoria. Y tal victoria que él iba a terminar habitando en la casa de Dios, que es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús cuando ascendió al cielo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces nosotros creemos a esa promesa y por eso buscamos ser agradables a Dios, ¿sí? Ahora, veamos veamos que dice aquí con los Filipenses 4:6. Con los Filipenses habíamos leído, ¿sí? Santiago 5:17-18, que es orar con fervor, ahora orar con acciones de gracias. Vamos a Filipenses, más hacia atrás, Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que no nos preocupemos por nada. Incluso hay otra parte en la palabra que Dios dice, no te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Dios sabe de que tiene necesidad de estas cosas y que nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero aquí también nos está diciendo que oremos en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque la Biblia lo dice, lo que acabamos de leer en las citas pasadas, que nos debemos acercar a Dios creyendo que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Es decir, que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Como dice la palabra, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiremos. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, todas estas citas que hemos leído, si nosotros las creemos y al darle gracias es porque estamos creyendo que ya las recibimos, aunque todavía físicamente no las hemos recibido, pero estamos creyendo que así va a ser. Muchas veces cuando yo oraba y le pedía al Señor que me sanara, yo le decía, aunque sentía a veces mucho dolor, pero yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque yo creo que yo no lo veo, yo no sé, no sé de qué manera, Señor, pero yo creo que tú me estás sanando y gracias, Señor, porque tú me estás sanando, porque yo sé que voy a estar sana completamente. Y hoy por hoy Dios me ha sanado. 2 veces me han hecho el estudio del factor reumatoide por parte que en el laboratorio de nuestra hermana Gaby, que también está tomando estas lecciones. Y de hecho Gaby a mí me dijo, lo hice 2 veces, Sara, para checar que realmente no hubiera error, y 2 veces salió negativo, ¿sí? Después me lo hicieron otra vez por exámenes de control ahí en el trabajo de mi esposo y volvió a salir negativo. Que creo que ese resultado no le he tomado foto, no se los he compartido, pero posteriormente sí, armando bien todo el testimonio, se les va a compartir. Y ahí estamos viendo, ¿sí?, que Dios cumplió su promesa. Entonces, yo no sé qué circunstancia estés pasando, hermano, hermana, pero tú dale gracias. Sobre todo, gracias por esa situación, porque Dios va a transformar esa situación en bendición, ¿sí? Más adelante, en el recuadro que está ahí más adelante, dice, el poder de la oración. En Santiago 5:16 señala que la oración eficaz del justo puede mucho. De hecho, en el versículo 13 dice que libra de la aflicción. En el versículo 14 que sana, ¿sí? Y en el versículo 15 que restaura su vida espiritual. Y en el versículo 16, ¿sí?, dice aquí que le produce paz entre los hermanos, ¿sí? Eso viene en Santiago 5:16, pero desde el versículo 13 vemos todo lo que Dios nos va dando, ¿sí?, conforme a lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? Nosotros. ¿Cómo se convierte en una oración eficaz? Cuando usamos la palabra, porque la Biblia dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo,
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Pero ¿cómo vamos a orar? Sí, con fe, creyendo que Dios nos lo va a dar, en el nombre de Jesús, usando su palabra, porque somos justos de Dios, somos hijos de Dios, y se va a cumplir lo que dice aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, 10 cosas por las que debemos orar. En el número 4 romano, dice 10 cosas por las que debemos orar. Dice, la Biblia nos indica cosas por las cuales debemos orar. Y esto es muy importante porque así evitaremos perder el tiempo orando por cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que oremos y que están conforme a su voluntad? Por ejemplo, veamos Mateo 6, del 9 al 10. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos de orar? Dice en el inciso 1, que se haga su voluntad en nosotros. Ahí en esa línea vamos a escribir voluntad, porque ya lo acabamos de leer. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, estas 10 cosas son solo un ejemplo, ¿sí? Son muchas cosas que Dios quiere, por las cuales Dios quiere que oremos. Pero un ejemplo, si no sabemos qué orar, un ejemplo es decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi colonia, en mi ciudad, en mi país, en la tierra. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, dice, ahora en el inciso 2, dice, por la protección. Y vamos a escribir protección.